Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la cuarta clase de Consejería Cristiana de Pesher Online. Espero que todo haya sido de bendición hasta ahora, que estés utilizando los recursos, que estés revisando la información que te hemos dado en los videos, que hayas hecho los deberes y los hayas subido a los links que hemos dejado, los formularios que hemos dejado en cada una de las clases. Y hoy estamos más cerca de terminar este curso de Consejería Cristiana. Estamos en la clase 4 de 5, así que espero que todo esto siga sumando a tu vida y sea de bendición. Ya hablamos acerca de qué no hacer, las cualidades, los mecanismos de autodefensa, la necesidad de la consejería, la importancia de la consejería. Y ahora vamos a hablar del enfoque de la labor de la consejería. Cómo enfocar esa labor ya en la práctica con las personas. Así que lo primero que te quiero decir es que estas clases son una introducción a la consejería, pero el aprendizaje necesario para poder cada vez ser un mejor consejero es continuo y constante. No es solamente esto lo único que necesitas, sino más bien es el abreboca de un mundo de posibilidades al cual yo te invito que puedas, que te puedas sumergir aún más, que puedas investigar más y que puedas siempre instruirte de mejor manera. Como tal, la primera clave del enfoque es que el consejero se mantiene en constante aprendizaje. Un consejero desarrolla sus habilidades. Un consejero estudia constantemente y pule esa habilidad como consejero, ese don que el Señor le ha entregado, para hacerlo cada vez mejor. Aprende de las experiencias pasadas y entrega un mejor servicio cada vez. Ahora, para pasar al enfoque, es importante que después de entender que debemos estar en constante aprendizaje, también entendamos que hay detalles de la consejería que deben ser planificados con anticipación. La consejería no es un tiempo de nos vemos, conversamos y ya, o que se pueda hacer a la improvisación, sino que debe ser planificado y desarrollado. Como tal, tienes que entender que el lugar de la consejería es muy importante. No solamente definir el lugar por cercanía, sino por las facilidades que te pueda dar este lugar. Entender qué tanta privacidad necesitas para la consejería o qué tanta visibilidad la necesitas. Como yo te decía en la clase pasada, si estás dando consejería a alguien del sexo opuesto, que no es lo más recomendable, pero si te encuentras en esta situación, pues hacerlo en un lugar muy visible, muy abierto, muy público, para evitar que se pueda prestar a malas interpretaciones o incluso que se pueda dar alguna tentación. O si vas a dar una consejería de un tema muy delicado, es preferible tener un lugar con la privacidad adecuada para que luego no se estén ventilando los detalles de la consejería y el aconsejado pueda acusarte a ti de haber dicho o haber replicado, haber contado a otros lo que en mucha confianza te dijeron a ti. Entonces, el lugar es algo que tú tienes que tener definido para cada circunstancia y cada situación, y también para cada momento y etapa de la consejería. Si están en el primer momento de la consejería, quizás es mejor tener un lugar privado donde puedan tener, la persona pueda incluso hasta llorar si así lo necesita, que pueda sentirse en la completa confianza de abrir su corazón y todos los detalles del problema que está pasando. Y también es importante entender que debemos estar equipados dentro de ese lugar para poder atender ciertas necesidades. Tener acceso a agua, por ejemplo, si es momento de brindar un vaso con agua para ayudar a calmar. Quizá tener a la mano siempre pañuelos, si es que sabemos que la persona es propensa al llanto, ¿ya? Tener la iluminación adecuada para mantener la atención
para la ventilación adecuada, para que el clima no sea un problema. Y entonces todos estos detalles tienes que evaluarlos tú antes de decidir el lugar donde vas a dar la consejería a esta persona. O la sala de una casa puede ser un buen lugar, pero si es una casa que tiene mucha gente que entra y sale, quizá no es el mejor momento. Entonces todo va a depender de la situación en la que nos encontremos. Quizá una oficina sea un mejor lugar, pero capaz es de difícil acceso. Entonces tienes que evaluar todos estos detalles antes de encontrar el lugar adecuado. Una cafetería es un buen lugar, pero la persona va a poder sentirse en la confianza para llorar. Entonces tienes pros y contras de cada lugar y los tienes que utilizar en cada escenario de la consejería en el cual te puedas ver envuelto. Siguiente, crear un ambiente propicio. Ya tienes el lugar, ya lo has definido. Para este momento es mejor la sala de mi casa, para este otro momento es mejor la oficina, para este otro momento es mejor la cafetería. Ya lo definiste, ya tienes el lugar y ahora el ambiente adecuado. Eso es entender que tienes que dar un interés genuino por las personas. ¿Cuál es la situación? Bueno, cuéntame, ¿qué está pasando? Y realmente escuchar muchísimo sobre la situación, hacer las preguntas adecuadas, guiar un poco la conversación, dejar que la persona también desahogue mucho, no cortarla, sino ir abriendo el tema poco a poco. Crear el ambiente adecuado también implica que la persona pueda sentirse en la completa confianza de saber que está siendo escuchada, que no está siendo juzgada, que está siendo abrazada por ti, que está siendo recibida como persona, que está siendo valorada, aún a pesar de las situaciones, lo que hablábamos la clase pasada. Y entonces, con todas estas circunstancias, la persona pueda abrir completamente su corazón y contar sus necesidades, explicar los detalles del problema que está pasando, el dolor que está sufriendo o el pecado que está cometiendo también y que quiere dejar de cometer. Entonces, ya que tienes el lugar y que has recreado el ambiente correcto y que has puesto la actitud adecuada, luego lo importante es que puedas ejercer un buen tiempo de escuchar. Escuchar es clave dentro de la consejería. Si no escuchamos, si entorpecemos el discurso de la otra persona con preguntas cortantes, vamos a generar una barrera con la otra persona que luego va a ser difícil de salvar. Escuchar el tiempo correcto. Guiar, si la persona se va del tema, por último, es bueno decirle, bueno, no nos desviemos, enfoquémonos en esto, hacer otra pregunta que lo redirija. Bueno, ¿y cómo te sientes al respecto? Pero si ya la persona empieza a divagar, bueno, por último, llevarla al tema central, pero entender que debe haber un control y un orden dentro de la consejería. Otro punto importante es el tiempo. Definir un tiempo adecuado es clave para el proceso de la consejería y para el enfoque en la labor de la consejería. Si no tenemos un tiempo definido, si no separamos primero nuestra agenda con el tiempo adecuado y no hacemos partícipes de, mira, vamos a conversar de tal hora a tal hora, luego tengo otra actividad, ya. Todo va a depender mucho si tú ya conoces que la persona habla bastante o tienes la capacidad de estirar un poco el tiempo en buena hora, pero es importante que tenga un orden y que tenga un tiempo definido, porque si no, la sesión de consejería puede durar demasiado y puedes estar obstruyendo o entorpeciendo otras actividades. Entonces, definen un lugar, creas un ambiente propicio, te dispones a escuchar y defines un tiempo y un orden, una planificación para la consejería. ¿Por qué el tiempo? Porque, ¿sabes qué? Luego, la próxima semana seguimos conversando del tema. ¿Qué te parece si le dejas unas preguntas y hablamos dentro de unos días? Me llamas en otro momento, pero que puedan tener tiempos bastante bien puestos y estipulados para darle orden y respeto a cada persona. Finalmente, quiero que entiendas
que es importantísimo que muestres apertura a las personas, apertura a ahondar en detalles, apertura a entender mejor la situación, apertura a entender los sentimientos de la persona. Y eso me lleva a una palabra clave dentro del enfoque, y esa palabra es la compasión. Si no estamos movidos en amor, lo decía en la clase pasada, no estamos dando una buena consejería. Debemos ser compasivos, llenos de compasión por las personas, amor por ellos, y buscar que estén mejor, querer de todo corazón que esa persona esté mejor, que resuelva la situación en la que está, que salga del dolor en el que se encuentra, que cambie la actitud negativa que está llevando, bueno, etcétera. Pero estar llenos de amor por las personas es clave dentro de la consejería. Si no somos personas compasivas, con apertura, entonces toda la planificación se puede venir abajo, porque la confianza se va a romper, porque no se va a sentir que fluye la conversación, y probablemente la persona va a terminar anticipadamente la sesión y no te va a buscar de nuevo, y vamos a dejar a alguien con un problema sin resolver, y eso podría terminar haciendo aún más daño que no haber hecho nada. Enfócate en tener un lugar, primero en educarte y aprender constantemente. Define un lugar, genera el ambiente propicio, dedícate a escuchar y define tiempo y orden para la consejería. Dale mucho de ti, apertura y compasión para poder desarrollar la consejería. Ahora, ya para la ejecución como tal de la consejería, es importante que entendamos que debemos hacer preguntas claras y tener mucho contacto visual con la persona. Hablamos con el aconsejado, le preguntamos para poder ir guiando el plan de la consejería, escuchamos la respuesta, analizamos y respondemos con otra pregunta más para poder ir desarrollando poco a poco el proceso de consejería. Sabemos cuánto tiempo nos vamos a tomar, sabemos en qué punto nos vamos a quedar y vamos a seguir en la siguiente sesión, y de esa manera vamos a poder acompañar a la persona de forma ordenada y con un propósito, que es que esta persona esté cumpliendo la voluntad de Dios en medio de su vida con el problema que está pasando. Así que, ya habiendo dicho esto, quiero que nos enfoquemos en el deber de esta clase. El deber se divide en dos partes. El primero es: investiga 3 libros que traten de consejería, de preferencia consejería cristiana, y que te puedan servir para aprender aún más acerca de este mundo de la consejería, que te ayuden a prepararte y a capacitarte de mejor manera. Investiga 3 libros que hablen de consejería cristiana y que tú los puedas tener de referencia para futuras autocapacitaciones. Y segundo, diseña un grupo de preguntas para una situación específica. Dices, ¿sabes qué? Para tal situación, si me llegase a encontrar en aquella situación de consejería, voy a diseñar un grupo de preguntas, mínimo 5 preguntas que permitan conocer de mejor manera la situación, para que luego en la próxima clase vamos a hablar acerca de los planes de acción, y entonces tú puedas desarrollar ese plan de acción sobre una consejería. ¿Listo? Entonces tienes por un lado la investigación y por otro lado el banco de preguntas, al menos 5 preguntas que tú le harías a una persona en una situación específica de consejería para entender mejor el caso y poderlo tratar. No olvides que dejamos un formulario, un link para que puedas subir tus deberes, y que ya solamente falta la 5ª clase y luego el examen para poder terminar esta materia de PSHare Online. Que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos en la siguiente clase.